Vamos rápido al libro de Génesis y quiero nada más marcar un punto con respecto a lo que la pastora hablaba. Génesis capítulo 1. Yo sé que algunos ya me han escuchado hablar de ello, pero es muy importante a veces que lo recordemos y tenerlo en mente cada uno de nosotros. Dice Génesis capítulo 1, versículo 14. ¿Estamos todos ahí? Génesis capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice: luego dijo Elohim, haya luminares en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales y para las estaciones, para los días y para los años. También sirvan por luminarias en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, dice la palabra, y así fue. Di conmigo, el sol y todo lo que Yahweh hizo, lo hizo con un propósito. Y estoy hablando del sol, la luna y las estrellas. Todo lo que Yahweh hace, lo hace con un propósito. No simplemente el sol o la noche tiene la función de separar un día de otro día, sino que cada día de ellos tiene su propia función para separar cada uno. O sea, así como tú y yo tenemos, vamos a ponerlo, bajo el calendario gregoriano que tú y yo tenemos, que fue establecido por Gregorio, nuestro día o marca un día a la puesta de otro día, llegando a las 12 de la medianoche, el día de hoy, estamos hablando que ya llegó el día siguiente o estamos en el día domingo. Ese es el calendario por el cual tú y yo estamos basados hoy en día. Mas, sin embargo, el calendario hebreo, que es lunar, está establecido de la puesta del sol de un día a la puesta del sol del siguiente día. Por eso cuando tú y yo entramos a la puesta del sol del día de ayer, por decir un ejemplo, entrando a la puesta del sol del día de ayer, que es más o menos, creo que es entre 7 o 6 y algo, no sé si estoy en lo correcto, vamos a tomarlo como entre 7. Llegando a la puesta del sol del día de ayer, estamos entrando en el día de hoy, podríamos decir en el día sábado. Por eso es que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, me atrevería a decir, estamos guardando o guardamos el día de Shabbat, donde dice la palabra que no hacemos nada de nuestro propio interés, como dice Isaías, dice, y entonces llamarás delicia este día, dice, y apartarás tu pie para no hacer lo que a ti te place en ese, dice, y lo llamarás delicia. Isaías capítulo 56, creo, si no me equivoco, está escrito. Y marca la puesta de un sol de otro día. Así de la misma manera, el sol, la luna y las estrellas tienen su propia función. No es simplemente para marcar una pauta de un día al otro día, sino que fueron establecidos con un propósito. Dice, para estableció las luminarias, dice versículo 14, dice, y sirvan para señales, para las estaciones de los días y de los años. En Levítico capítulo 23, donde tú y yo vemos en Levítico capítulo 23, y habla acerca de las fiestas, dice, y estas son las fiestas señaladas por Yahweh. Dice que las celebrarán ciertas fiestas en tal día y está establecido. Viene la misma palabra que dice estaciones, es la misma palabra que está reflejado en Levítico capítulo 23. ¿Qué te quiero decir con ello? La misma palabra que tú y yo utilizamos, o en el hebreo mejor dicho, la misma palabra que se utiliza para marcar las fiestas o días señalados de Yahweh, es la misma interpretación o el mismo significado que tiene la misma, vamos a llamarle traducción, lo que es las señales o estaciones. Eso en el hebreo se define de una sola manera. La palabra moed son días designados, como dice Levítico 23, o son tiempos o estaciones. Esa palabra moed, cuando tú y yo utilizamos la palabra moed, estamos hablando de estación o de un día señalado. Pero cuando utilizamos la palabra moedim, estamos hablando del día señalado. O sea, cada vez que tú miras, voy a resumirlo de esta manera. Generalmente cuando tú miras dentro del hebreo, IN, estamos haciendo referencia a plural. Mas cuando se habla, por decir, en singular, estaríamos diciendo moed o moedim, IN, por un ejemplo. Y esta misma palabra de Génesis nos enseña que, dice, sirvan para estaciones, dice, o sirvan para moed. La palabra moed diferencia o establece los días señalados de Yahweh. ¿Cuántos podemos entender eso? Las estaciones
son días señalados por Él. Las fiestas son fiestas señaladas por medio de ¿quién? Por medio del Padre. No son ni del hombre, son establecidas por el Padre en Levítico capítulo 23. ¿Qué te quiero decir con ello? Cada día lo que tú y yo estamos viendo, cada vez que hay una luna nueva, no una luna nueva, pero lo que es considerado o llamado, lo que habla en el libro de Joel, o las lunas de sangre, que anteriormente, años atrás, estuvimos lo que fueron las tetradas, que fueron una luna cayó en la fiesta de Pesaj, la siguiente fiesta cayó en la fiesta de los tabernáculos, y luego al año siguiente sucedió de la misma manera, una luna de sangre cayó en el día de Pesaj, o en la celebración de Pesaj, y la siguiente, que fue en el mismo año, ocurrió en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué te quiere decir? Cada vez que, vamos a ponerlo de esta manera, que hay una luna de sangre, no estoy hablando que vaya a ocurrir algo, pero generalmente si tú y yo miramos los hechos o acontecimientos históricos, cada vez que hay una luna de sangre, algo tiene que soltarse espiritualmente, o se suelta algo. No simplemente estoy hablando en lo espiritual, sino también en lo natural. La guerra de los 10 días, que fue cuando Israel ganó hace muchos años atrás, sucedió también precisamente en una luna que fue establecida una luna de sangre. Años después, cuando Israel recibió su independencia en el año de 1948, también volvió a suceder de la misma manera. Y muchos otros acontecimientos que, si pudiéramos hablar, cada luna que es establecida marca algo nuevo o un principio de algo. Por eso es muy importante cuando tú y yo tenemos un seguimiento. La palabra nos habla que en los finales de los tiempos, ¿cuántos entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles? Amén. Son tiempos difíciles. Los tiempos que tú y yo vivimos hoy no son los mismos tiempos que tú y yo vivíamos hace 10, 15 o 20 años. Yo me recuerdo que antes, una vez alguien dijo, yo me acuerdo cuando antes dejábamos la puerta abierta de la casa y nada pasaba. Ahora deja la puerta abierta de tu casa y no quiero decir, tal vez algo pase. Porque las cosas van cambiando. Los tiempos no son iguales a los tiempos que tú y yo vivimos el día de hoy. Y así, de la misma manera, dice la palabra, que así se sucedería en el fin de los tiempos, que en el final de los tiempos las cosas irían empeorando. Y yo sé que muchas veces oramos y pedimos al Padre con todo nuestro corazón, y poniendo con toda nuestra fe, todo nuestro empeño, y orando por las cosas cambien, que las cosas sucedan, pero no quiero ser portador de malas noticias, como podríamos decir, pero tal vez las cosas no vayan a cambiar o no vayan a mejorar. ¿Por qué te lo digo? Porque todo lo que está escrito en esta palabra tendrá su cumplimiento. Y lo que Yahweh ha destinado o ha hablado por medio de sus santos profetas y ha traído palabra, y la misma palabra que Yeshua vino a predicar, Yeshua vino a ser portador, y dijo que en los últimos tiempos semejantes cosas pasarían, cosas que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, huracanes como nunca antes los habíamos visto, récords, la medida, la categoría que cada uno se va midiendo son categorías que no se habían visto, medidas que no se habían registrado. Puedes mirar en diferentes partes, inundaciones, ríos desbordándose. Si no es un problema en un país, es la inseguridad en otros, secuestros, muchas cosas que tú y yo vemos, que si tú y yo prendiéramos nuestro televisor y miráramos las noticias, nos bastaría simplemente algunos minutos para darnos cuenta todo lo que sucede alrededor del mundo, y darnos cuenta que las cosas cada vez podríamos decir que están empeorando. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y sabes que esto tendrá que suceder. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19, dice, arrepiéntanse, dice, y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Y Él les envíe a Yeshua, el Mesías, quien ha sido preparado para ustedes. Dice, a quien es necesario que el cielo reciba hasta que tenga cumplimiento los tiempos de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Elohim habló por medio de sus santos profetas. Algo otras traducciones dice, a quien es necesario que el cielo retenga, dice, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué es la restauración de todas las cosas?
cuando Yeshua, según esta escritura, cuando Yeshua regresará o cuando Yeshua volverá sobre esta tierra. Pensémoslo un poco. Y habla hasta la restauración de todas las cosas. Mucho se piensa, mucho se ha hablado, yo no sé si tú hayas mirado, pero tal vez años o el año pasado, aún nosotros mismos, pensábamos o no pensábamos, sentíamos en nuestros corazones tan firme así, que los días en los que Yeshua volvería estaban muy cercas. Y no estoy hablando que no lo sintamos, pero podemos darnos cuenta que tal vez los tiempos o la venida del Mesías está muy cerca. ¿Por qué te lo digo? Porque una de las cosas que tendrá que ser restaurada, ¿qué significa restaurar? Restaurar significa volver algo al estado original de lo que fue anteriormente. Puedes tener un vehículo, déjame darte un ejemplo. Puedes tener un vehículo muy antiguo, tal vez deteriorándose, pero cuando hablas de una restauración a ese vehículo o a ese auto, es que quitas toda la impureza, todo el moho, si tú quieres, que el vehículo tiene, y tratas de ponerle todo lo original sin modificarle nada, tratar de conseguir las piezas originales de ese vehículo. Eso se llama, podríamos decir, restaurado, volverle a poner la pintura original que ese vehículo tenía, tal vez los asientos que ese vehículo tenía. Eso se llama restaurar, o es volver algo a su estado original. De la misma manera, cuando dice la palabra que el Mesías no regresará o no retornará hasta la restauración de todas las cosas, ¿qué es lo que tendrá que ser restaurado? Precisamente lo que se perdió muchos años atrás, con el edicto del Concilio de Nicea. Muchos años atrás, por medio de Constantino, que levantó un edicto, muchas de las cosas fueron quitadas. Daniel capítulo 9, si no me equivoco, versículo 27, habla que en aquel día se levantaría un imperio y uno cuarto dice que proferiría palabras en contra del Altísimo y trataría de cambiar los tiempos y las leyes, y todo ello marca precisamente lo que vino a suceder tiempo después por la vida de Constantino. ¿Qué fue una de las cosas que Constantino hizo en el año, te estoy hablando, año 324? Una de las cosas que ocurrieron antes del Mesías, año 324 antes del Mesías, fue precisamente que se quitó o se abolió lo que es guardar el cuarto mandamiento, el día de Shabbat, el día de reposo. Cuando Éxodo capítulo 31 dice la palabra, y esto servirá por señal, dice, delante de mi pueblo, que guardarán y santificarán el día de reposo. Éxodo capítulo 31 lo habla de esta manera, versículo 13, si no me equivoco. Habla respecto a ello. Eso es algo que se quitó mucho tiempo atrás. Se nos enseñó que ya no hay mandamientos. Yo no sé si tú hayas escuchado, pero yo me he topado con mucha gente, o aún muchas veces se ha predicado y se ha enseñado que ya no se tiene que guardar los mandamientos porque Yeshua vino y pagó el precio por nosotros, y la misma palabra en Gálatas dice que ya no estamos más bajo la ley, y porque ya no estamos más bajo la ley, ya no hay mandamientos que tenemos que guardar porque Yeshua ya los guardó por nosotros. En ninguna parte dice la Escritura que Yeshua los guardó por nosotros. Al contrario, Yeshua en Mateo capítulo 5 versículo 17 dice, no he venido a abolir la ley, dice, sino he venido a cumplirla. He venido a darle el entendimiento correcto. Podemos entender que los mandamientos o el día de reposo fue quitado, los mandamientos fueron quitados, los nombres restaurados nos fueron quitados, las fiestas de Yahweh nos fueron quitadas. ¿Qué es algo que tendrá que ser restaurado? Estas cosas. Si tú miras hace 5 años, hace 4 años, yo me recuerdo cuando yo empezamos a estudiar todo ello, la restauración, y mirar los nombres, a mirar todas estas cosas, los mandamientos, el día de reposo, y con tanto temor en nuestro corazón, porque así se nos había enseñado, así se nos había dado que era el día domingo, pero siempre a veces en mi corazón existía, bueno, ¿y por qué todos nos reunimos en día domingo si cada religión tiene sus propios puntos o sus propias creencias? ¿Por qué todos tenemos que estar congregados en día domingo? Esa siempre era una duda que cabía en mí, pero nunca la pregunté. Dije, tal vez estoy mal en preguntar esto o no, pero siempre me lo guardé. Hasta que no vine a entender, dije, porque es por medio de Constantino, queramos o no, que todas las religiones vienen. De donde salió todo. Por eso todos nos congregamos en el día domingo, nos congregábamos en el día domingo. Mas la palabra nunca habla que el cuarto mandamiento haya sido quitado.
Nunca dice eso. Al contrario, dice que Yeshua es el amo y vamos a llamarle el amo o el Adón del Shabbat. ¿Cuánto lo hemos leído? Déjame darte un ejemplo con ellos. Si Yeshua es el amo del Shabbat, quiere decir que Él es el dueño del día de reposo o el dueño de ese día, ¿sí o no? Si tú pones algo o eres dueño de cierta cosa, vamos a llamarle, dueño de una silla, y la pones en este lugar, y yo vengo con tanta confianza y quito tu silla, la muevo para otro lugar, muy amablemente, tal vez con una sonrisa en tu rostro, me dirás, ¿y por qué la moviste? Es que yo la tenía aquí. Muy amable, ¿verdad? Aunque por dentro estés así, ¿por qué me la quitaste? ¿Y por qué la moviste si no es tuya? Es mía. Es lo mismo. El único que puede cambiar o mover el día es ¿quién? Yeshua. Y Yeshua nunca dijo, nunca vino a moverlo. Al contrario, vino a darle el cumplimiento y vino a ser obediente a lo que Yahweh había establecido. ¿Quién fue el que vino y cambió el día de reposo? Muchos años atrás, y búscalo en la historia, todo lo que está escrito en épocas pasadas, escrito sobre piedras, sobre papeles, y lo que ya sucedió, por más que queramos negar algo, o por más que estemos en una negación, las cosas no van a cambiar. ¿Sí o no? ¿Nunca te ha pasado que hay alguien que habla con la verdad y te dice tal vez puede incomodar? Y a veces decimos, no, es que no. Y aunque por más que neguemos las cosas, eso no va a cambiar el resultado. Una negación no va a cambiar nada. Es lo mismo, lo que ya sucedió, por más que nos pueda gustar o no gustar, si es así, si no es así, nada puede cambiar. Lo que ya sucedió, ya fue establecido y nada podemos hacer. Fue algo que quedó puesto en la historia. Es lo mismo. Lo mismo que sucedió con los nombres, tiene que ser restaurado. Muy generalmente, si tú hablas acerca de un idioma, y la palabra habla que el lenguaje hebreo, o esta palabra tendría que ser restaurada, esta lengua hebrea sería restaurada sobre nuestros labios, la lengua pura que es el hebreo. Hay mucha controversia, tal vez ya no tanto, pero tiempo atrás había mucha controversia que si se hablaba del nombre de Yeshua, o de Yahweh, o Hashem, Adonai, lo que tú quieras, que eras un nombre hebreo, viene y traía controversia. Ya era como que estabas pecando, profanando la palabra, hablando herejías en contra de la palabra y te habías desviado totalmente del camino. Porque los nombres que tú pronunciabas, ¿cómo vas a pronunciar esos nombres? Y sabes que eso es un antisemitismo muy, aunque queramos o no, aún dentro de la iglesia, dentro de la asamblea o del pueblo de Yahweh, está muy arraigado esto. ¿Qué es el antisemitismo? Es desechar completamente todo lo que pertenece a lo hebreo o todo lo que pertenece a lo judío. Hay un rechazo a ello. No se puede, no se quiere. ¿Y por qué te lo digo? Porque si tú y yo hablamos de Yeshua o Yahweh, bueno, ese es un nombre hebreo, es el nombre hebreo de nuestro Padre, de nuestro amado Salvador, Yeshua. Pero si tú y yo hablamos y decimos God, pues es algo también, es como yo digo Dios y luego God, o Jesus, o Jesús, pues no hay ningún problema. Al contrario, qué bueno que estoy aprendiendo cómo decir Dios en inglés, o qué bueno que estoy aprendiendo a decir Jesús en inglés, pero ¿por qué no hay el mismo entusiasmo de decir Yeshua, que es en el hebreo? Porque queramos o no, hay un antisemitismo, que hay un rechazo a todo lo que pertenece al pueblo de Yahweh. Cuando inconscientemente estamos renunciando de aquel que vino y pagó el precio de nuestros pecados. Porque la misma palabra dice en el libro de Hebreos que tú y yo somos partícipes de carne y sangre. Y la carne y la sangre que corre a través de cada uno de nosotros fue la sangre de un judío que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí o no? Esa sangre que fue derramada fue de un judío llamado Yeshua, quien pagó el precio por nuestros pecados y trajo libertad a nuestras vidas y nos dio una vida eterna, de los cuales tú y yo ahora podemos estar parados en este lugar y gozando de esa libertad que Él nos ha dado.
¿Cuántos podemos dar un aplauso al Padre por ello? Por esa libertad que Él nos ha dado. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es otra de las cosas que tendrá que ser restaurada? Muy esencialmente, hablábamos las fiestas. Los mandamientos, no fue Yahweh quien los cambió, ni Yeshua quien los cambió, fue el hombre. Los mandamientos no fue nadie que los cambió, el Yeshua, al contrario, Yeshua dijo que Él vino a darle cumplimiento a todo ello. El día de reposo ya lo vimos. Sus mandamientos Él no los cambió. Los nombres son nombres que tendrán que ser restaurados. Las fiestas es algo que tendrá que ser restaurado. Porque muchas veces, aun cuando uno lo empieza a guardar, o lo empezábamos a guardar, muchas veces había la confusión, o no faltaba alguien que dijera, es que esas cosas tú no las tienes que guardar, porque son del pueblo judío. Pero ignoramos realmente lo que son las escrituras. Porque para empezar, las fiestas no fueron fiestas de los judíos. Dice, si tú vas a Levítico 23 y dice, las fiestas señaladas de Yahweh que proclamarán en sus tiempos, es guardarás el día de reposo para santificarlo. Esa es la primera fiesta. Fíjate qué importante. Por eso no hay que entristecernos cuando guardamos el día de reposo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el día de reposo o el día sábado es un día de alegría y de gozo para nuestras vidas. Hay gente que dice, ay, es que otra vez sábado, gózate y alégrate porque es otro día, es una fiesta. ¿Quién de aquí anduvo en fiestas? Todos. ¿Y a quién le daba gusto andar en una fiesta? No, pues aquí no hay nadie, ¿verdad? No, a todos. A todo mundo. Y ya buscabas tu mejor ropa, tu mejor pantalón, tu mejor traje, y boleabas tus zapatos o los limpiabas, o te ibas al otro lado, necesito comprar ropa nueva. ¿Por qué? Porque voy a una fiesta. Y tengo que ir bien. Bueno, es lo mismo, también Shabbat es lo mismo. Si lo ponemos en esa perspectiva, Shabbat es lo mismo, dice, y la primer fiesta de Yahweh es el día de reposo, es el día sábado. Por eso no hay que venir con caras tristes, sino con caras alegres. Porque es un día de alegría y de gozo, es el día de reposo. Las siguientes fiestas establecidas que están ahí, ¿cuáles son? La fiesta de Pesaj, hablando de ello, y qué bueno que nos estamos acercando. ¿Cuál es la primera fiesta? Pesaj. La segunda, panes sin levadura. La tercera, primicias o bikurim. Y cuando hablamos, déjame marcar un paréntesis, cuando hablamos de primicias o de bikurim, a veces podemos poner bikurim o primicias, pero ambas fiestas son las mismas, porque la fiesta son 7 días de panes sin levadura, y dentro de ese lapso de los 7 días se encuentra la fiesta de las primicias, que es después, al día después de reposo, es cuando se celebra la fiesta de las primicias. Por eso es que dentro del lapso de la fiesta de panes sin levadura se encuentra la fiesta de las primicias o de bikurim. ¿Cuál es la cuarta? Shavuot. No la estén mirando, ¿ok? Por ahí me sonó muy ligerito todo. Bueno, Shavuot, muy seguro todas las. ¿Cuál es la quinta? Yom Teruah, o podríamos decir también de la misma manera como el pueblo judío celebra lo que es la palabra Rosh Hashanah. Pero la palabra Rosh Hashanah, si marcamos nada más un paréntesis rápido, Rosh Hashanah significa cabeza de año, o principio o comienzo del año. Pero si tú y yo vamos bíblicamente en Éxodo capítulo 12 o versículo 11, dice, y este será el principio de los meses del año para ti, que se lo celebrarás siempre en este mes, que era, ¿cuál sería el principio de los años? El mes de Abib. Por eso podríamos entender que bíblicamente, como Yahweh lo instruyó, el principio del mes o el primer día del año es ¿cuándo? En el mes o en la festividad de ¿qué? De Abib o en la festividad de Pesaj. Vamos, ¿cuál es la siguiente? ¿Nos quedamos en cuál? Yom Teruah. Y luego la siguiente, Yom Kippur, correcto. Y luego la siguiente, Sukkot. ¿A quién le agrada Sukkot?
Así nos deberían de agradar todas. No se crean. Sukkot. Y luego la última, tabernáculos, la séptima fiesta. Es, bueno, Sukkot es tabernáculos, ¿verdad? Perdón. Ahí fue una tacha para el pastor ella. Tabernáculos. Y luego la siguiente, falta una más. Shemini Atzeret. Es la fiesta del octavo día. Después está tabernáculos. Y después dice, y al octavo día después te congregarás. Dice, todo tu pueblo. Es una santa convocación. Shemini Atzeret está dentro de la fiesta de los tabernáculos. Que es como un llamado del Padre a quedarnos una vez más. Podríamos decir que esas son las fiestas señaladas de Yahweh. ¿Por qué señaladas? Son las que están descritos en Levítico capítulo 23. La orden o la enseñanza que Yahweh dio. Eso es algo que tiene que ser restaurado, las fiestas bíblicas. O va a ser restaurado en los tiempos del fin. ¿Cómo? Antes no se miraba. Las fiestas de Yahweh son para todo el pueblo. Dice, y las fiestas de Yahweh para su pueblo, para Israel. ¿Quién aquí es Israel? ¿Quién sabe qué es Israel? Y lo pregunto porque si tú y yo no entendemos o no sabemos que somos Israel, no hay tanto una identidad marcada en nuestras vidas. Y cuando hay una carencia de identidad en nuestras vidas, no se sabe quién es. O soy de un lugar o soy de otro lugar. No conoces tu origen. Pero cuando tú y yo entendemos que somos Israel, sabemos que esta palabra que Yahweh dio es para su pueblo Israel. Y si tú y yo somos Israel, esta palabra es para nosotros. Por lo tanto, Levítico dice, y estas son las fiestas señaladas por Yahweh. Significa, por Yahweh para su pueblo. Significa que si tú y yo somos su pueblo, somos Israel, son para nosotros. Es una ironía pensar o decir que las fiestas que Yahweh estableció en Levítico 23 son para el pueblo judío. Eso es una ignorancia, porque hasta ese entonces eran las 12 tribus de Israel llamadas uno solo. Siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir. No todo Israel, o no todo judío, mejor dicho, todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío. Vuelvo a repetir, todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío. ¿Por qué? Porque fueron 12 tribus. Las tribus de Israel, Isaacar, Benjamín y todas ellas, Leví, Gad y todas las tribus, 12, entre las cuales se encontraba la tribu de Leví, lo vimos, de Gad, de Simeón, todas ellas, y también la tribu de Judá. Mas no todo judío, mas no todo israelita es judío, porque no sabemos si llevamos sangre judía en nuestras venas, o de la sangre de Judá o de otra parte. Eso es una verdad. Por lo tanto, mucho de lo que tú y yo vemos de la dispersión de las dos casas de Israel, en el libro de Primera de Reyes 11, capítulo 12, estamos hablando que hubo una separación o una división de esas tribus. Cuando esas tribus se separaron por medio de la mano de Jeroboam, esas tribus se perdieron o se asimilaron entre las naciones, perdieron su identidad. Lo que Yahweh había dado como una ordenanza en el libro de Deuteronomio, y dice, no te asimilarás, se me fue la palabra, dice, no te asimilarás, ni te mezclarás con las costumbres de las demás naciones, sino que yo soy Yahweh tu Elohim, dice, sino que las desterrarás. Y vemos que eso es una palabra que Yahweh había hablado, dice, que no se asemejarían. ¿Qué significa asemejarse? O asimilarse, perdón. Es hacer como ellos. Tomar los dioses de ellos como si fueran tuyos. Lo que Yahweh dio como enseñanza, como ordenanza. ¿Cuántos de aquí son padres? Dice, Yahweh dio una enseñanza muy tremenda. Dice, no darás a tus hijos en casamiento a las hijas de las naciones, ni las hijas a los hijos de las demás naciones. Eso es una enseñanza. Eso es un principio. Lo que tú y yo vemos establecido en el Nuevo Testamento, de que dice, no te unirás con un yugo desigual. ¿Cuántos sabemos que es muy importante
que cuando un joven, y qué bueno que hay jóvenes, cuando alguien se va a casar, di conmigo, se casa para toda la vida. Amén, ¿verdad? Cuando una persona se casa para toda la vida. El mundo está muy acostumbrado hoy en día en decir, bueno, pues ando de novio o de novia y ya vemos, nos casamos y si no funcionó, pues bueno, nos divorciamos, que para eso está el juez y para eso está el divorcio. Y cada quien por su lado y cada quien sigue. No, pero no es así. Bíblicamente, o conforme a la Torá, de la única manera que puede haber una separación es por infidelidad o porque la vida de tal persona puede estar en peligro. Así es que si una persona se quiere divorciar, bueno, tu vida está en peligro, no, bueno, entonces no podemos. O te fue infiel, no, pues tampoco, bueno, porque es muy común hoy en día que dice el joven o el joven o la joven dice, pero es que cuando me casé no era así. Es que yo no sabía así. Bueno, primeramente, ¿dónde lo conociste? Porque si no lo conociste dentro muchas veces de la asamblea o de la iglesia, no estoy diciendo que la vida de la persona no pueda cambiar. Sí puede. Y sí podrá. Pero a veces hay una diferencia en ello. ¿Por qué? Porque si esa persona no cambia, es el joven o la joven hoy en día dice, bueno, ya que me case lo cambio. Si no lo cambiaste dentro del noviazgo, no estoy diciendo que sea imposible, pero difícilmente lo cambiarás una vez que ella sea tu esposo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, si la misma palabra no lo pudiste cambiar, es muy difícil que a veces se pueda. Porque una vez que se entra en una relación de matrimonio, él o ella se siente con más autoridad, o no quiere decir poder sobre tu vida, pero con más autoridad sobre la vida de una persona. Es decir, bueno, si antes decía, bueno, pues si quieres ves tú. ¿Y para qué vas? Luego ya no es si quieres ves tú, es pues no vayas. Porque hay intereses diferentes. Cuando una persona se une en matrimonio, uno termina siendo igual que la otra persona y eso es algo que he mirado. ¿Qué te quiere decir con esto? Las virtudes o las cualidades fuertes de tu cónyuge o de la persona con la que tú te unes van a ser tus áreas fuertes. Pero también si aquella persona tiene áreas débiles, también terminan siendo las tuyas. ¿Qué es lo que jala más? Es muy visto. Si en un noviazgo o en un matrimonio, cuando ambos se casan, si no había una identidad tan fuerte o tan arraigada en tu vida o en nuestras vidas, y una vez que nos unimos, la otra persona no tiene los mismos intereses que tú y yo tenemos, sabes que tarde o temprano, esa persona que no tenía sus convicciones tan fuertes, poco a poco se alejará o se apartará del camino de Yahweh. ¿Por qué? Porque tu convicción no estaba tan fuerte, tu identidad no estaba tan fuerte, pero la de la otra persona sí. Su identidad estaba puesta en las cosas de este mundo y no era precisamente ir a la iglesia. Y lo he visto. Y a veces podemos decir, yo no quiero, sí, míralo, es así. Porque es algo que tú y yo llevamos, y es un principio que Yahweh estableció, dice, no harás, dice, y no te asimilarás con las demás naciones. ¿Qué es lo que sucedió con esta casa de Israel? Se asimiló, se perdió. Vamos, mira, Deuteronomio capítulo 31. Bueno, el Padre empezó a hablar de diferente manera, vamos a seguir aquí la línea. Deuteronomio capítulo 31. Y esta es una palabra profética que está escrito en Deuteronomio capítulo 31. Dice, entonces Yahweh se apareció en el tabernáculo temporal, en una columna de nube y una columna de nube, dice, y se posó sobre la entrada del tabernáculo temporal. Luego dijo Yahweh a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres. Dice, pero este pueblo, fíjate la palabra que estaba hablando, la palabra que Yahweh habló a Moisés, y le dice, luego dijo Yahweh a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres. Era el tiempo en el que Moisés no iba a pasar. Quien iba a ser su sucesor iba Josué.
iba a ser Josué, mas Abraham, Moisés, no vería la tierra prometida, no entraría a la tierra prometida. Y mira lo que dice, tú vas a dormir, pero esto es lo que va a suceder con este pueblo de Israel, dice. Con este pueblo se levantará, ciertamente se levantó, dice, este pueblo se levantará y se extraviará yendo tras los dioses extraños de la tierra, pues se involucrará con ellos, dice, y me abandonará y estimará, dice, el nada mi pacto que hice con ellos. ¿Qué es lo que Yahweh estaba diciendo? Dice, este pueblo se levantará, crecerá, como Yahweh había dicho la palabra a Abraham, dice que ese pueblo crecería grandemente y que sus lomos saldría una gran nación, sería una gran multitud de pueblos. Dice, mas sin embargo este pueblo se extraviará o se desviará, dice, y estimará el nada mi pacto que hice con ellos. ¿Qué es lo que sucedió cuando hubo esa separación de las 12 tribus? 10 que se fueron por Jeroboam en Primera de Reyes capítulo 11 y 12. Esas tribus se perdieron, se asimilaron, perdieron su identidad, abandonaron todo lo que concernía a los caminos de Yahweh, a la palabra de Yahweh. Era un pueblo que no la tenía. En otras palabras, fue un pueblo que se paganizó entre las demás naciones. ¿Cuántos podemos entenderlo? Cuando Yeshua vino a predicar y vino y se paró en el sermón del monte, que dio el sermón del monte, y se paró, y todo lo que conocemos las bienaventuranzas, él empezó a predicar. Dice, a la tierra de Zabulón, al otro lado del Jordán, dice, la tierra de los gentiles. Todas esas tribus que se perdieron, se asimilaron entre las naciones. ¿Y sabes a dónde fueron a dar? A las orillas de las costas. Y allí es donde Yeshua se paró y entregó el mensaje y empieza a dar este mensaje. ¿Para qué? ¿A quién estaba predicando Yeshua? A todos los perdidos. Yeshua mismo lo dijo, su comisión o su función sobre esta tierra es, yo vine a predicar, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice, porque tengo otras ovejas que también son de este redil, dice, y a ellas también debo de traerlas. ¿A quién vino a predicar Yeshua? A todos los perdidos, de los cuales nos encontrábamos, ¿quiénes? Tú y yo. Donde conforme la palabra en el libro de Efesios dice que vivíamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Dice, pero por medio de la sangre del Mesías, dice, él derrumbó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, y de ambos pueblos, dice la palabra, vino a ser uno solo. De entre de esos pueblos nos vino a recoger a nosotros. Donde la misma palabra, y estoy hablando todo en resumidas cuentas, donde si tú lees en el libro de Oseas, la palabra en el libro de Oseas dice que habló a Oseas y le dijo, Oseas, contrae matrimonio, dice, con una mujer adúltera, dice, concebirás, dice, y darás un hijo y tendrás otro hijo, dice, y a uno le pondrás por nombre Lo Ruhamá, a otro le pondrás por nombre Lo Amí, dice, y tendrás un tercero que le pondrás por nombre Jezreel. Que Jezreel significa aquel que esparció, es la palabra Jezreel, significa esparcir, pero también significa ¿qué? Sembrar. La palabra Lo Ruhamá y Lo Amí significa no pueblo y no misericordia. Tú y yo éramos un pueblo, di conmigo, sin misericordia. No éramos pueblo, no teníamos misericordia, pero Yahweh mismo había hablado en la palabra de Oseas, dice, porque el mismo Elohim que los esparció entre las naciones, es el mismo Elohim que los sembrará nuevamente en su propia tierra. Donde si tú y yo vamos fíjate, es primera de Pedro. Ya sabía que estaba aquí cerca. Primera de Pedro capítulo 2, perdón. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para un reino pueblo santo, congregación santa redimida. Dice, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Dice, los que en otro tiempo, ¿por qué dice la palabra en Pedro? Dice, los que en otro tiempo, dice, eran conocidos, dice, no eran considerados como pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim. Y no había misericordia para ustedes, dice, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes, ¿qué? La misericordia. Los que en otro tiempo, ¿los que cuáles? Los que fueron alejados,
que se habían perdido entre el sistema de este mundo, habían perdido su identidad, los que éramos considerados como los gentiles nosotros, que no había misericordia y no éramos pueblo de Elohim. Dice, ahora ha sido derramada sobre ustedes la misericordia y ahora son pueblo de Elohim. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Yeshua que fue derramada en ese madero para el perdón de tus pecados y de los míos. Que de ese sacrificio Él derribó esa pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, y ahora somos llamados también el pueblo de Israel. Somos uno con todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto podemos entenderlo? Por eso sus pactos, sus promesas nos pertenecen a nosotros. ¿Quién quiere aquí sus pactos y sus promesas? Y de aquí continúa la siguiente semana. A nosotros. Pero sabes que toda promesa que Yahweh da en su palabra no es incondicional. Es muy bueno desear sus bendiciones, sus promesas. Pero toda promesa que tú miras escrita en la palabra de Yahweh es una promesa condicional. Es donde Yahweh dice, si tú haces esto, yo haré contigo esto. Donde Yahweh dijo a Abraham, Abraham, te juro que te bendeciré y haré de ti esta gran nación. Pero lo único que tendrás que hacer, Abraham, es andar rectamente, íntegramente delante de mí. Sé justo en todo, Abraham, que si tú lo haces, yo haré esto por ti. Es lo mismo. Si tú y yo deseamos las promesas de Yahweh escritas en esta palabra, Yahweh nos llama a vivir una vida en santitud, en rectitud y en santidad delante de Él. Eso es lo primordial sobre nuestras vidas. No hay bendición, no hay promesa si no hay obediencia. En el momento que tú y yo nos desviamos del camino, la promesa que Yahweh tenía para nosotros ya no está ahí. Hasta que tú y yo no retomemos el camino de Él, habrá bendición para nuestras vidas. De la misma manera, tú y yo como padres somos los responsables de abrir camino para la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros como padres deseamos que la vida de nuestros hijos sea bendecida sobre esta tierra? Sea una simiente justa, como dice la palabra en el libro de Malaquías. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Vivir rectamente delante de Yahweh, y en esa bendición que tú y yo cargamos y que somos obedientes de Él, esa misma promesa es sobre la vida de nuestros hijos. Y lo vamos a ver la siguiente semana. El Padre cambió todo mi mensaje hoy. Aquí lo traigo, mis hojas. Pero el Padre hizo así, no sé. Él es el que habla, pero ¿qué te quiero decir con esto? Todo te lo hablé del corazón. Cuando tú y yo lo entendemos muy bien, lo que Él lo habla con un propósito para nuestras vidas. Y yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero sabes que en medio de esos tiempos difíciles, di conmigo, Él tiene un plan de seguridad para mi vida. Por más difícil que puedan estar las cosas, tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que Él tiene un plan para nuestras vidas. Y en esa seguridad está nuestra confianza. Podrán estar el mundo de cabeza, pero si mi confianza está puesta en Yahweh, nadie me moverá de ahí. Aunque haya rumores de guerra y de tantas cosas, como dice la palabra en Mateo capítulo 24, y es que escucharíamos muchos rumores de tantas cosas, dice Yahweh diciendo, pero ustedes, levantaos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Será el tiempo? Yo no lo sé, pero sí podemos tener una confianza puesta en Él. Que si Él está con nosotros, podrá venir lo que sea, pero nuestra confianza está puesta en Él. ¿Y cuántos damos gracias porque Él nos tomó y nos recogió como pueblo? Por eso dice la palabra, y ya no quiero entrar más, ya cerré mi Biblia. Cuando tú y yo lo entendemos, somos Israel, amado. Yo no puedo entender o nunca conoceré las promesas de Yahweh para mi vida si yo no me siento Israel. Si hay una falta de identidad en mi vida, yo no podré gozar de esas promesas que Él tiene para mí. Porque podré leer y podré leer la escritura, dice, porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y si yo puedo estar pasando por un momento de enfermedad tal vez en mi vida, o por necesidad de que Yahweh dice que Él es fiel y que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Que si la palabra de Yahweh dice que
No importa, pase lo que pase, aunque mi padre y mi madre me abandonarán. Dice, tú nunca me abandonarás ni nunca me dejarás. Si yo no me siento Israel, es muy fácil que yo pueda decir, qué bonita palabra, cómo se escucha esa palabra, pero no es para mí. Hay una falta de identidad. Pero cuando yo leo esta palabra y dice la palabra que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, me puedo parar con toda la confianza y de declarar esta palabra y de decir, Padre, vengo delante de ti, porque yo sé que esa es tu promesa para mí como tu pueblo, como tu hijo, que dice tu palabra, que nosotros seríamos tus hijos, que seríamos hijos para ti y tú serías nuestro Padre. Y que tú, Padre Yahweh, siendo nuestro Padre, tú has traído la sanidad sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Y yo creo con todo mi corazón, Padre, de que el diagnóstico haya sido este que el médico me dio, yo sé que tú, Padre, tienes mi sanidad en tus manos. Y me paro en esa palabra y la creo. Y no te mueves de ahí porque sabes que es una realidad para tu vida. Pero cuando no lo es difícil poderlo creer. Y eres Israel, amado. Somos Israel. No somos simplemente un pueblo que Él tomó de entre las naciones del montón. Él nos tomó porque somos su pueblo. Porque la palabra dice que si somos simiente de Abraham, ciertamente, dice que si somos simiente del Mesías, dice, somos simiente de Abraham. Y la palabra simiente significa del esperma, generalmente, de Abraham. De una identidad de que provenimos de ese pueblo que Yahweh tomó. Y que Yahweh dio una promesa a ese pueblo. Y que Yahweh prometió bendecir a ese pueblo y cuidar a ese pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Si algo te puedo decir, yo no sé cuál sea tu problema, tu preocupación en este día, pero sí te puedo decir que Yahweh es el que está en control de todo. Que si tú entregas tu vida y le das tu vida a Él, Él hará grandes cosas en tu vida, porque somos su pueblo. Amén. Y si algo podemos entender, o vamos a ver mejor la siguiente semana, que es lo que yo traía el día de hoy para ti, si el Padre sí lo permite, hay una seguridad que tú y yo podemos tener en Él. Y esa seguridad es determinada a través de nuestra obediencia. Si tú y yo somos obedientes, voltea con la persona que está a tu lado y dile, lo único que el Padre necesita de tu vida es una obediencia. En la obediencia está nuestra bendición. Si queremos ser bendecidos, no hay otra manera más que ser ¿qué? Obedientes. Esa debe de ser nuestra enseñanza en nuestras casas. Eso deben de ser nuestros principios, nuestros valores en nuestra casa. Enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, a conocer ese temor de Yahweh en sus vidas. Porque en ese temor de Yahweh, dice la palabra de Yahweh, que el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Quien tiene sabiduría, hay dos cosas, y con esto te lo prometo que ya termino, hay dos cosas muy diferentes. Hay tanto que está en el corazón que quisiera salir. Pero hay dos cosas. Una cosa, y piensa en ello, hay dos cosas. Una cosa es la inteligencia y la otra es la sabiduría. Hay gente que puede ser muy inteligente. Y dices tú, este niño saca puras A, ya ni a las Vélez llega. Es muy inteligente. Y lo miras que tienen tanta inteligencia, o a una persona igualmente. Pues si esta persona es muy inteligente, pero no porque sea inteligente significa que es sabio. La sabiduría, y con esto quiero terminar, es aplicar lo aprendido y lo leído de la palabra de Yahweh a nuestras vidas. Que cuando yo tomo esta palabra, la abro, la leo, la escudriño, esa palabra queda guardada dentro de mi corazón. Y una vez que yo tomo esa palabra y la aplico y la vivo en mi vida, eso trae sabiduría. Ese es el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh.
¿Cuál es la sabiduría? Que cuando yo conozco esta palabra trae el temor a mi vida, a mi corazón, para yo ser temeroso de Él. Son dos cosas muy diferentes. No todo mundo es sabio. Podrá ser inteligente. Y he conocido que digo, ¿y cómo puede ser tan inteligente y no puede mirar lo que otros ven? No, porque no ha aprendido a aplicar esta palabra y echar mano de esta palabra. Y son dos cosas muy diferentes y lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, y te pedimos, Padre, que seas tú enseñándonos, Padre, en todo momento y en cada tiempo, Padre, tu palabra. Que seas tú, Padre, hablando en nuestras casas, en nuestros hogares, Padre, tu palabra. Que cuando leamos, Padre, tu palabra, Padre, tu enseñanza, sea luz, Padre, y entendimiento para cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, conducirnos como hijos, Padre, obedientes a esta palabra. Porque tu palabra, Padre, así como hablaste en el libro de Pedro, y que dices, y esta palabra, Padre, habla para cada uno de nosotros, que seríamos un pueblo, Padre, de reyes y de sacerdotes. Pero el ser reyes, Padre, y sacerdotes, no es simplemente porque tú lo has dicho en tu palabra, sino que tiene una gran responsabilidad de nuestras vidas. Porque cuando tú hablaste a tu pueblo, Padre, en el monte de Israel, y dijiste que serían un reino de sacerdotes, pueblo adquirido por ti, real sacerdocio, Padre, serían real sacerdocio y pueblo escogido tuyo, porque guardarían tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que como reyes y como sacerdotes que tú nos has llamado a ser, seamos guardadores, Padre, de esta palabra, de tu Torah, de tu enseñanza, Padre, en nuestras vidas. Y que esta palabra, Padre Yahweh, la podamos transmitir a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Y que nuestros hijos, Padre, puedan crecer con esos valores y con esos principios de tu palabra. Que tu fundamento, Padre, en nuestras casas sea tu palabra, sea tu enseñanza. Y que eso pueda traer identidad a la vida de nuestros hijos. Que cuando puedan crecer, Padre, y aún salir de nuestras casas, ellos puedan salir, Padre, con una identidad, sabiendo y creyendo que tú eres su Elohim y que ellos son hijos tuyos. Porque esa es la herramienta y la arma más grande que podemos dar, Padre, a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Tu identidad, Padre, y tus principios. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, vamos a levantarlas para ser despedidos. Yevarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja Beyasem Leja, Shalom Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, alce su rostro a ti y ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Y todo el pueblo dice amén y amén.